Y esta pequeña es la supervisora de obra oficial, se llama Ramoncita. No es así que tú digas, bruta, qué buena supervisora, pero le va a echar ganas. Dicen que está aprendiendo, pero aquí va a andar, ¿verdad? Viene desde Morelia, Michoacán. ¿Por qué te viniste hasta acá, ¿No te andarán buscando? Bueno, si alguien la anda buscando, ya le bailó. Ya es Cota Paredes. El día de hoy aparecen nuevos personajes, un viejo conocido del canal, uno de los, usted lo vio antes en el video, herrero contra arquitecto. Arquitecto contra herrero, ¿no? Arquitecto contra herrero. ¿Y quién ganó? No, pues la gente que diga, acuérdate, te pusieron como camote. Y luego más Claro. cuando salió la plática de mi hija, no, hasta, ya era hasta suegro de varios cabrones. Pues un gusto otra vez acá, Manuel, para un nuevo proyecto. Mi buen Paco, ¿cómo estás? Bien, bien, Arqui, aquí andamos. Pues Paco, Manuel, vamos a revisar el día de hoy, pues ya el primer elemento de herrería, pues de hecho el más importante que tiene el proyecto, que es la escalera. Es una escalera empotrada de bastidores de PTR, como lo hicimos en el proyecto de Casa Natura. La diferencia de esta es que en esa, si recordamos, pusimos una placa, ¿verdad? Ahogada con grapas, ¿verdad? Soldadas a la placa, quedó colada toda. Y en este caso queremos cambiar de placa a una viga, a una viga canal. El tema de la viga canal es que, ¿cómo se les llama Canal C. al patín? Al patín son las patas. Sí, va el patín, es patín. El patín de la viga canal nos choca con el armado porque traemos, mira, pásenle, traemos un armado de un muro de concreto. O sea, todo, ahí lo puedes ver ya. O sea, todo el muro donde va a ir la escalera es un muro de concreto. Entonces, aguas aquí con este. Y aguas aquí con este también. Aguas para los que no son de México significa cuidado. Ok. Pásale. Entonces, este muro es prácticamente, fíjate, la casa arranca ¿en qué eje, Paco? Estamos aquí en el eje 14, ¿ah? Es el ingreso principal. Que es este que se ve aquí prácticamente, ¿va? No, Este, ¿va? Ah, no, hasta acá. Sí, ese de aquí. Hasta acá. Ese de ahí es el eje 14. Y de ahí arrancamos con el muro de concreto en el eje 11, que el eje 11 va un poco más adelante que el muro de concreto, que es este. Aquí va el eje 11. Entonces, de aquí para allá, todo es el muro de concreto. Sí. Queremos ponerle la viga canal. Mira, igual y podemos usar esta madera como para presentarla del otro lado. ¿Por aquí así? Ajá. ¿La quieres así? La queremos inclinada, ¿no? Bueno, de hecho, para que lo vayas Simule. contemplando, está al revés. Esta Es de allá escalera para acá. la Es de allá hicimos al para- revés. Ajá. Pásese por aquí para allá. Así mero. Entonces, nuestro tema justo es esto, ¿ah? Son estas varillas. Porque cuando le pongas el canal aquí, no te lo van a dejar. No. Entonces, lo que queremos es cortarle En cada sección en cada sección. vas a debilitar la placa, vas a doblarlo. ¿Por qué no mejor metes dos placas? Sí. Placas por los dos lados, hacemos un sándwich. Así, y la metemos. Lleva. Igual, puede ser nada más la de... Bueno, es que tienen que ser las dos, porque la vas a colar. Esto, y ya lleva. Más no sé qué tanto le afecte para O sea, cuando la lo primera siembras. que traíamos, o sea, el primer diseño es una placa con sus grapas para que quede todo colado. O sea, esa es la primera opción. Pues es que mejor sería eso. Sí. O sea, no podemos hacer los cortes en los No. patín. No tiene caso. Son muchísimo. Y con poquito que varía la posición, ya le bailó el escalón, ya no daría en la posición.
Si este es el escalón y quiero poner el descanso, en el aparatado de la huella, puede quedar afuera. Si no le damos exactamente la posición. Y la idea es que den todos exactamente dentro de la O sea, placa, tú no te podrías traer la viga, montarla aquí, dibujarla, pieza por pieza. o sea, más Pero bien es que son, montarla y marcar una por una pero por son una. cortes estos y aparte esto. La vas a hacer pedazos. Son los verticales y los horizontales. Y la Oye, placa nomás es llegar y pegarla. Nada más ponemos una placa pues de 3/4 mínimo. sí, ahí tenemos el diseño, pues. Sí. Y pues de hecho tenemos el diseño también de las anclas. Sí. Sí, pues sí. Es que para El no, muro no lo permite, ¿verdad? para no fastidiar ni la estructural de concreto, ni la estructural de la viga del canal, mejor la placa colada. No te estorba si la viga resalta 3/4 o sí. Así no sé cómo 2 esté el. centímetros, va así, hasta arriba, O sea, la viga, ¿te refieres a la placa. a la placa? Sí, tiene que ser placa, O sea, pero si queda la placa, tiene que quedar embutida. en el embutida. concreto. Ujú. Sí. Ya nada más donde están los escalones, o se ranura la placa ya cuando esté colado, no se va, el concreto no se adhiere tanto en el metal. Puedes cascarearlo y ya sacar la placa. De hecho, quedaría a paño de la madera o de la cimbra, quedaría este paño así. Sí. Entonces no hay ningún problema. Después se enjarra o vas a quedar vista No, la limpia. queremos enjarrar. Ahí está. Y más este lado, con más motivo. Bueno, ahí te va. No, 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 no. Es que ¿La lleva el quieres? ladrillo, ¿no? Este muro lleva ladrillo enchapado. O sea, todo el muro de concreto se va a enchapar con ladrillo y de ahí para allá es ladrillo, Ladrillo sólido. ladrillo sólido. Solamente este muro se enchapa porque no se bien. puede hacer. Está bien. Pues esto está mejor. Porque lo que vamos a hacer es meternos hasta donde está la. 2 centímetros, pues el ladrillo. Mira, el tienes por ahí el ladrillo, la fachaleta. Más el concreto, ¿no? ¿Dónde? Más lo que abulta el concreto. Porque el concreto va a cubrir la placa, la cubre, y queda la placa como un poco embutida. Embutida para que luego llegues A con mí no el me ladrillo. afecta que quede embutida porque yo con mi brazo llego hasta allá. Es más, me favorece que el escalón tenga abultado para que me resista el escalón un poco más. Hay una fachaleta, Paco, ya cortada. Bueno, viene siendo esto Sí, mismo. o sea, si fuera La pura nomás ese- cara. Sí. ¿Pero es lisa? Sí, es ¿No así, hay, igualita. no hay fachaleta de la de ladrillo? Es que es esa. Yo allá allá por tu casa, ahí está poniendo una fachaleta, pero es ladrillo, así se ve ladrillo. No, es que ese es pero es que ladrillo. eso es lo que se va a hacer. Nomás Ah. te lo venden fachaleteado ya. El corte, pues. Ajá, ya cortado. Pero es ese mismo material. Ah, pues. Ah, mira, acá está. Aquí. Es igual el liso, ¿no? Sí, pero no es ladrillo el que quieren, pues es Es la este cara material. lisa. Este Ah. material. Es un ladrillo cerámico este. Ah, ok. Es como el de azotea, ¿no? No, 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 este es otro proceso. Sí. Este es mecanizado, le llaman ese ladrillo. Caliente también. Pues la verdad no sé si lo calientan. Sí, templado. obviamente es con hornos, ¿no? Sí. Sí. Sí, pues ¿Qué no. huele aquí? Pues mira, aquí Manuel, ese es el dueño. Hombre, Ese es el ¿qué pasó? dueño. Paco, ¿Quién es empleado de qué? aquí somos nosotros siempre los de Formales, abajo. formales. Los últimos serán los primeros. Sí, Exactamente. A ver, esa frase es legendaria. Ok. Entonces lo que estamos viendo, Martín, es que en la viga, pues sí es cierto lo que dice Manuel, que los cortes no van a ser solamente verticales, también tendrían que ser horizontales. O sea, Ujú. está bien difícil, pues, de que entre la viga. Entonces, estamos revisando que probablemente va a tener que ser placa con las anclas. Hay que revisar el paño. O sea, meterías tu placa Corrida. entre los estribos, No, entre los estribos no. Fuera de los estribos. por fuera. Sí. Oye, la guía mecánica te la mandó Ana No, y ya le hablaste. el martes me la va a mandar. Hasta el otro martes. Este martes. Hoy es viernes. Pero quedamos que esta semana, ¿no? ¿Cuándo es el colado? El martes. El martes. No puede ser el martes se cuela. Ya la tiene lista, me dijo que la iba a revisar. Como esté. Pues es que si el colado es el martes, ¿cómo lo Pero- va a armar? Tú necesitarías meter tu La placa allá. antes sí.
Es que el colado Ah, no es, va a es de la ser pura nada más los cimentación. cimientos. Ah, ya tienes razón. Tienes razón. La parte Todavía no baja son las nada más. balas. No, nada más Ok. va a ser la cimentación. Entonces sí estamos dentro, Sí. ¿va? Ok. Ok. Bueno, entonces, la placa quedaría por fuera del armado, ¿va? Sí. Tendríamos que ver, ¿de qué espesor es este muro, Martín? Este muro es de 25 centímetros, ¿no? Terminado. Sí. Entonces aquí sí podemos meter la placa porque si colamos Ya tiene que 15 chingar. y tenemos 3 Sí. para la fachaleta, Alguien tiene son que 18. trabajar para Y que y tenemos tenga para comer el otro, billete. Oye, que por cierto, le vamos a poner fachaleta ¿no? de este lado. Exacto, para no enjarrarlo, pues. exacto, para no enjarrarlo. Y en esta área, entonces nos va a favorecer porque ya vamos a tener un espacio ¿Para más. empujarlo un poquito para atrás o qué? Sí, y vamos a tener más espacio aquí para poder ocultar la placa. Él cuela y ya se pone la placa encima de allí, enjarramos y Nomás ya dime otro concepto. ponemos la zabaleta, ¿verdad? La placa queda en el colado. Lo que mandó de audio. En teoría, Sí, va, tendría que quedar colada. en teoría, sí tendría que quedar la placa embebida en el muro, porque es el que le diera la resistencia, por así decirlo, pero no contemplando que la placa es acero dulce. A final de cuentas vamos a tener una fisura, un desprendimiento del concreto con la placa. O sea, ya sea que nosotros dejemos nada más los pernos y luego lleguen ustedes, solden su placa y sin tema, ya se le puede aventar algún tipo de feste. ¿Tú qué opinas de eso? Así está bien. Sí, en la posición en la que, si ellos respetan El paño. Sí. Para la rampa, vamos a decir. sí, el diseño de cómo va la escalera, que me respeten nada más, yo ocupo placa de 25, que son 10 pulgadas, Ujú. que se marque la línea de la escalera y que ellos me apoyen poniendo, como dice, nada más Unos sí, espárragos. unos bastones y que descanse ahí. Y ya nosotros por la parte de atrás podemos ir soldando donde tengan las barbas, que no estorben las barbas. Por la parte de Por la atrás. parte de atrás, digo, antes de que cuelen, pues. Ah, antes de que cuelen. Sí, sí. O sea, la placa tiene que quedar colada. Antes de colada, sí. La placa, y es forzoso. Sí, No la puedes placa va ponerla antes colada. después, sí. Que de hecho, nosotros de la manera que pudiéramos hacerlo es de una vez que ya usted es el soldador, ¿verdad? Así es. Una vez que el maestro soldador nos diga, ¿sabes qué? Yo necesito aquí con el trazo, por así decirlo, en la plantilla, nosotros podríamos, para que no se pierda eso, podríamos tirar unas varillas en diagonales Para que queden en el colado. para que de ahí mismo él haga de cuenta que, simulando que esta es mi varilla, llega con la varilla así, él solda su perno aquí, solda su perno por dentro, y prácticamente esta es la que me da la guía a mí en el acero para poder respetar los O sea, esas varillas serían nomás una guía, es lo que dice él. una guía. Sí, nada más son el apoyo para cuando pase, no me pase de la medida que me va a pedir la escalera. Así Ujú. es. El trazo que lleve ya la escalera, Es el prácticamente él me lo va a respetar o me va a hacer como respaldo ¿Traes para tu no guía? pasarme, ni para arriba ni Ajá. para abajo. Haga de cuenta de que ¿Traes tu guía? un ejemplo por dentro, ¿no? Un ejemplo. Aquí viene el trazo y aquí. Aquí, ¿correcto? Este sería mi espesor. Este sería mi espesor de lo de la guía de la escalera. Entonces, él aquí llegaría y ya quedó. Sí, Entonces, qué es lo que vamos a hacer? Él prácticamente llega aquí, ya con el trazo real, como va a quedar la escalera. Supongamos que este es el espárrago, el perno. Él llega aquí y ahí queda. Nuevamente aquí abajo, de manera prácticamente igual, paralela, y así, él soldaría así. Pero él prácticamente ya no se pasaría ni para abajo ni para arriba y dejaría sus puntas, ¿correcto, maestro? Para ya nomás llegar usted y hacer el empotramiento con la placa. Una vez que ya esté colado el muro, que ya no. No, pero en este caso, o para el tipo de escalera que se ocupa estar
en el colado, dentro del colado. No puede estar el colado y luego la placa. Aparte porque no es la vista que ellos quieren, debe Ya. de estar por resistencia adentro. La resistencia que ejerce la placa adentro Haz de cuenta es que esto mayor. que hiciste, pues lo tiene que hacer ya con la viga, con la placa. Pues prácticamente La sí placa se sería puede, esta. porque ya nada más llegaría y remata. Es lo que yo Prácticamente voy a hacer. así. Tú la Así placa la quedaría. metes por Sí. dentro. No, No, así Bueno. como está. si es, mira, pásamela esta. Va a ir así. Exacto. A lo que Ya. yo me refiero es, yo puedo soldar aquí escuadras y para el colado, hacia adentro. Sí, La medida, y a lo mejor me vas a apoyar con hacer las escuadras, y tú eres el fierrero también, sí. o de ser escuadras, pero deben de ser de 5 octavos Ok. en escuadras para que me dé la C, en cada posición. Y te voy a Ok. explicar por qué la resistencia y por qué ese calibre. Si yo no manejo esa posición C que me va a fabricar, no va a tener la resistencia para cuando se me doble cuando hagan la carga Ya, en ya, el ya. escalón. Sí, Y claro. tiene que estar totalmente en C, agarrando tanto la parte de arriba como la parte de abajo en el folado. Sí, Va a estar el gancho aquí, pero acá también tiene que tener 2 sí, ganchos. para que no haga la función como péndulo la Sí, placa. para que no así. Y si no Exacto. la placa, por el esfuerzo que va a hacer, el escalón que va a ser de 1 metro pasado o 1 metro, puede flexionar de más. Sí. Y la placa lo que va a hacer es cada que pisen. Entonces eso es lo que no se quiere. ¿Qué Ya. vamos a hacer? Entonces vas a hacer eso. Si me hace el favor, Sí, claro. al tamaño del muro, vamos a hacer ganchos como este gancho. Prácticamente es ese gancho. Ok. Nada más en el tamaño necesario para este. Sí. Y que sea un gancho para arriba y un gancho para abajo. Vamos a hacer zetas. La zeta me va a dar aquí 2, uno aquí y una zeta para arriba y una zeta para abajo. Ok. Eso me va a dar fuerza para los 2 lados, tanto para hacia cielo y hacia piso. La placa ya no va a flexionar. Nos va a evitar con el peso cuando ponga el escalón que nos flexione, porque no va a poder. No va a poder. La placa va a quedar A canto, frente a la y viga. va a ir ahogada con el concreto. Tiene que ser ahogada en concreto. Eso también, cuando la posición en el colado, si es fuera, no le da la resistencia a la placa. Cuando es por dentro, más lo que le vas a poner de ladrillo, la fachaleta, todo eso hace que el PTR cuando llegue le dé fuerza y tiene menos movimiento. Ya, ya. Sí, sí. Sí, ya lo entendí por qué, maestro. Porque al dejar nosotros la placa despegada del muro del concreto, el pequeño espacio sirve como un Sí, contraste. sí, Ya. sí. Sí. Si le dejas viento a la placa con el movimiento del peso, estamos Puedes hablando de que un flexionar. cálculo en el escalón son 500 kilos de movimiento. O sea, el cálculo Hasta es 2 toneladas, según yo, es lo que debe de lo que carga cada escalón, según el cálculo estructural. en el peso, sí. Entonces, imagínate, tú estás caminando en la pura orilla, la fuerza que le haces son, como dice, más de 2 toneladas, si es que es una persona. Sí, sí. Normalmente sube uno y luego sube otro. Prácticamente se triplica, ¿no? Entonces, el movimiento es muy fuerte, o la resistencia que tiene que tener es muy fuerte. Sí. Por eso la posición del gancho es importante para que la placa no flexione. Y no va a flexionar si lo hacemos pues en las posiciones correctas. No, sin tema. Cuente con ello. Sí, pues sí, no. Así me enseñas. Si calculamos la viga, son aproximadamente, creo que 5.50, 6 metros calcularlos, para que uno sí y uno no. Uno sí y uno no. Ok. Sí. De aquí para allá, en la posición en la que nos pide la viga. Igual La cuando. cantidad de placas Puedes de revisar el escuadras. plano, uno de los primeros de los primeros cálculos que nos enviaron. Ahí venía la placa con las Con las barbas. sí, ¿cómo les llaman? No las grapas, Sí, grapas. pues sí, las grapas, Sí, pero Eh, barbas. las Anclas. anclas, ¿no? Ujú. Prácticamente cada quien tiene su Es que ya viene a nombre. cada cuánto van, ¿va? Sí. No sé si a Bueno, cada en este 15, a caso yo cada... me voy a exceder. A lo mejor si me pide cada 2, yo quiero cada uno así, uno no. Sí. ¿Qué es lo que yo estoy protegiendo? Estoy protegiendo mi trabajo, el tuyo y el de todos. Porque si esta falla, si este llega a fallar, Ujú. no van a decir nomás fue el herrero. Van a decir el colado no sirve. Va El a ser- armado no funcionó. va a No, ser- y es que prácticamente sí le transmitiría carga Muy- a mi muro. Que al final de cuentas podríamos tener ahí una fisura. Sí, Es correcto, sí. sí, sí, sí. Sí, no digo, no es muy. Bueno, estamos en el momento en el que las cosas que se dicen y las cosas que podemos comunicarnos nos va a dar un trabajo eficiente. Ujú.
Sí, este tipo de escalones siempre tienen un ligero... Pero esa es Una- flexibilidad por material. Ajá. La flexibilidad en la viga es deficiencia en la colocación y resistencia. Esa es otra cosa. Todo el escalón, todo el acero, cualquier acero tiene flexibilidad. Inclusive los muros deben de tener una flexibilidad porque si no tiene esa flexibilidad truenan. Truenan, claro. Sí, sí, todo. El acero no se diga. Eso el acero. El herrero también tiene que ser flexible. No, ya no. Exacto. Yo ya tuve muchas flexiones. Ese es bien importante, el precio flexible. No me ayudas, compadre. A ¿Qué ver, quieren? ¿Experiencia o calidad o qué dice el corrido? tiempo, experiencia y... Calidad. Pero, ¿cómo decía? Corporation, sí. JM Corporation. Eso JM Servicios. es cierto. Ya lo hice, ¿ah? Ya lo hice. El corrido. Ya lo voy a Ya te lo mandó. Está bueno. Ya Ese bueno, mero. dice. Puras mentiras. Al menos lo de los años sí es verdad. Sí. Eso sí. Experiencia, ¿ah? Del sufrimiento y todo lo que se pasó, sí. Y va colada, ¿ves? Sí está dentro del colado. Ujú. Lógico que no se puede hacer con esta figura en C porque no entraría en la armazón que está hecha. Por eso es la que yo recomiendo es en Z, para que haga la resistencia por los dos lados. Seguro que no se puede esa ancla. No, porque ¿cómo la metes? No, la metes al revés, no las puedes meter por atrás No. y soldarlas por atrás. Es que tendrías que moverla de lado. Pero sí la puedes meter por atrás. Según yo, por los 25 centímetros que mide, no, esta madre mide 20. No tienes una C o algo así Aquí. como un medio estribo. Es que el estribo lo marca así. Así. En la placa, en el diseño, Ajá. lo marca que la placa va agarrado así. Ponen las tablitas, esa tabla, lo que sea. Está amarrada. Sí, va con las puntas, pues va. O sea, esto Así, va cortado así. así, Tú lo quieres así. Con esas puntas allá. con las puntas al revés, Pero tendría que ser a ese tamaño. Este mide 30. Y aquí traes 30, ¿va? Sí, tendría que ser 20 ese más tamaño. 40, 48. Así. Pero el ancla no es de 48. El ancla es de 22. ¿De altura? De 22 de altura. Sí te entra. Digo, habrá alguna que sí atraviese esta, ¿va? Que toque aquí. Pues es así. Que baje hasta acá. Pero si en muchas no da, va a dar aquí así. Le ponemos la combinación diferente. Ahí la podemos arreglar. Las que no den, ¿va? O la movemos un poquito y le metemos una Sí, más. no pasa nada si desplazas 10, 15 centímetros. No le pasa nada. No, y le metemos otra, ¿va? O sea, por si acaso, pues. Sí, un refuerzo. Ajá. ¿Cómo ves? Sí. Sí. De 5 5 octavos. 5 octavos a cada 20. A 36, ¿qué significa? El grado. El grado del acero. Del acero. Sí. Y no va a ser. Sí, es ese. Pero sí es de varilla, porque luego hay unas que No, es redondo. No, es redondo, no es varilla, ¿va? Ese es así. Si no fuera varilla, afecta el colado. El liso no agarra tanto. Es que El liso es en vertical. los hemos pero metido en vertical, lisos. En vertical. En vertical. Sí, el peso hacia abajo. No empezó así. Ancla U, varilla 5 octavos, a cada 20 a 36. Pero es varilla, no es pulido. Sí, No es col roll. Si no diría col roll. ok. Y ahí dice varilla. Y dice PL 300 por 5 octavos, la placa, ¿va? Placa de 30 centímetros por 5 octavos. ASTM grado 50. ¿Eso qué es? El grado de la placa. El Gra- acero igual. El grado del acero. Creo. Y el bastidor de PTR es de Es 2.5. el escalón, la huella. ¿Cuántas calidades de PTR existen? Existe de calibre 14, para este tipo de escaleras, desde calibre 14 hasta el 9, que es en colores azul, blanco, verde y rojo. El promedio que se ocupa para aquí es el rojo. Verde como referencia puede funcionar. Pero el rojo es el más alto, No, el rojo es el más fuerte, el es 9, el más fuerte. 10 o 9. Varios números varían. Es que ahí depende mucho la estabilidad de la escalera. Sí. La escalera que mejor nos quedó fue uno que el herrero consiguió un acero que le llamaba acero morado, que lo consiguió y que pues, traía todavía una El arma célula más fuerte. más fuerte que el rojo.
Pues es que el rojo aguanta muy bien. Yo le he puesto muchas escaleras y no tengo problema. No hay flexión excesiva, ni ablandamiento del material, que digas tú que se flexiona no. No podríamos buscar ese morado. Déjalo, busco. A ver si lo encontramos. Morado, Porque nunca lo he visto, hasta ahorita que tú me estás diciendo. Sí. Pero igual lo pregunto y ya. vamos buscando si hay uno mejor que el rojo, pues. O sea, Ok. esa es la La intención. capacidad. A lo que yo puedo decir, que si vas a meter un escalón de 2 por 2 pulgadas, por decirlo Es de así. 2.5. Ok, de 2.5. El que yo recomiendo siempre es el rectangular, por resistencia. El rectangular, En el otro sentido, en el sí, sentido alto. el sentido alto hacia abajo, y ese te da más fuerza. Sí, porque todavía más choncha. Sí, que el cuadrado. Ujú. El cuadrado lo que te da sí resiste, pero el rectangular te da más capacidad en la flexión. Sí, eso sí. Entonces, si es de 2.5, podemos buscar PTR de 3 por 2 en el color que tú quieras. Son 7,5 centímetros de 3 pulgadas. El de 2.5 van a ser casi 6 centímetros. No es mucha la diferencia. Sí, es que el de 2.5 lo que te da es que le agregas un tablón de... De 1 pulgada. No es de una, es de 1 centímetro. mm, O sea, te crece 1 centímetro y 1 centímetro arriba, y a veces lo haces más delgado porque abajo le pones Una triplay, tapa. y arriba sí le pones la madera de 1 centímetro, y te quedan de 7, de 7.5. Los peraltes. El grueso del el mismo grueso escalón. del Espesor del escalón. escalón. Pues el grueso del escalón puede estar hasta de 10 centímetros, porque tienes 8 de pie. Es 8 de pie, son bastante espacios. Si sería irnos por un escalón un poquito más tosco, pero más resistente. Claro. Ya sabemos que ya sabemos que cuando queda de 7, 7.5, pues sí tiene ligera flexión. Y le das el de Que ya PTR. cuando llega con el vidrio y le pones el vidrio, pero si aquí no lleva vidrio, puede quedar suelto. Pues va a depender mucho Vamos haciendo una buena búsqueda del material. del morado, y si no buscamos el 3x2 en rojo. 3x2 en rojo. Sí. Porque de hecho no traemos un barandal ¿No en el lleva? diseño. No tenemos barandal en el Va diseño. limpio. Ah, no, sí tenemos uno de vidrio templado. No sé qué. Más carga. Sí. Y te voy a decir otra cosa. Bueno, cuando se hace el templado, como no se adhiere en todos los escalones, el variante es bastante complicado. Porque si varía más un escalón que el otro, puedes flexionar el vidrio Y y es truena. templado. Sí. Siempre Sí, son los problemas. Problemas una carga de más, ya Sí. Por eso yo al menos diría que que sea independiente, pero pues no se puede. La escalera es libre hasta arriba con el mismo diseño. pues cómo metes un independiente. No se puede, pues no. El chiste es que sea libre, que no haya una unión, si no, pues no tiene una viga del otro lado. Pero no es así. Ok, pues vamos haciendo la búsqueda, ¿verdad? Ah. ¿Cuándo se va a colar este muro? ¿Cuándo dijimos que se iba a colar ese muro? No, para ese muro todavía no hay fecha programada. ¿No? De todos modos, Pero aproximadamente, pues, o sea, Próximos que siguen, porque una vez nosotros colando aquí, tengo que empezar a revestir todos los muros para llegarlos a la altura de la losa y colarlos antes de que empiecen a pegar sus muros de block a esto, porque si no yo les voy a meter empuje. tú primero tienes que colar y después llegar con los muros de ladrillo. Entonces lo tienes que colar a más tardar 2 semanas. Antes. Sí, no, 1 semana y media. Entonces necesitamos echarle la recia a eso. necesitamos también ya bien definido los El niveles, trazo. los niveles Reales. para trazar y ya meter la placa. Sí, este punto para el estructural de la escalera, que es el de mayor resistencia, tiene que ser exactito. El escalón, si lo traen, creo que debe ser de 30, no sé cómo vengan en el diseño, no me acuerdo, pero Viene mi más base, mi chico, pues. estructural es más chico, es como de 25. Sí, tú tienes que 20. darlo como de 26, Por ahí para que sí. te agarre 2 y 2. Pero si me recorren la escalera o la diagonal no está correcta, se desfasa y la resistencia se pierde. Esa es la desventaja, que si no está bien calculado. Por eso es importante lo que dice es el trazo, la nivelación como está y el terminado Tener para bien los jalar la pisos línea. terminados de planta baja y de planta alta.
Sí, Y no es porque de también- repente tenemos una losa de 40 y por algo ya cambia a 45 y ya nos Tenemos que definir ya el material del piso, Martín, porque o sea, si es mármol, si es porcelanato, Si es madera, nos va a variar. ¿Ah? sí. Entonces va a Sí, ser, va a ser un centímetro, pues, El pero escalón puede, el piso terminado, si falla 1 centímetro, no creo que haya bronca. ujú. Pero si ya es madera o es un un Sí, el porcelanato último alto, escalón va a estar más alto, pues, sí, no, y no debe de ser. y no debe de ser. Y desde el plante más el descanso siempre tiene que ser exactamente la medida del terminado. Entonces, ¿y Para no variar. cómo vamos a poner la referencia del piso terminado? Vamos a poner un Sí, pues, polín. un triplay ya para Amarrado. pues de hecho vamos a tener que poner triplay para marcar sobre el triplay. Porque la placa está bien pesado. Sí. Sí, La pero placa va a ahorita estar bien es pesado. necesitamos marcar sobre los triplay y ya nomás dejar marcado dónde va a ir La posición. dónde No va a ir se la posición. borre porque No, pues va a ser trazo ahorita y ya usted mañana está colocando, sí, ¿verdad? sí, para hacer tiempos, porque hay muchas veces, como ahorita, no estoy con los tiempos como para no atenderte, Ajá. pero si ya para el lunes me dices, probablemente ya no puedo atenderte. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque la agenda va acomodándose. Así como te respeto a ti, respeto a todos los demás. Sí. Entonces, para mí es importante quedar bien contigo y con los que ya tengo atendiendo. Entonces, no quiero, por cierto, mándale un saludo a Rodolfo. Rodolfo, al Rodolfo ingeniero. Gómez. A Rodolfo Gómez, al arquitecto. Sí, Ese Rodolfo. ¿Cómo estás, canijo? Saludos. a Rodolfo Gómez y a Cristian Rangel. Aquí dice Rangel. Es un auxiliar de él, es un arquitecto. Ah, pues, arquitecto Cristian Rangel. Saludos. Y cada que me ve dice, déjate, pongo tu video. Arquitecto. Cada que me ve. Ah, sí. Y dice, no, le voy a decir que te mando Buena una onda, saludada, buena Manuel". onda. ¿Eh? Que te pongan en la portada. Ahora que me pongas en la portada, la escalera quedó así, fue la que le hice. Escalera sale mal. Ya tú sabrás si es eh, para Clientes bien o demandan para al mal, ¿eh? arquitecto por desfase de 2 centímetros. No manches, Sí. no, El trazo luego nos van a echar la culpa que el trazo lo hizo Paco. Cabrón. no. Va a Y quedar bien. lo que pasa es que, aparte, cuando él lo hace, yo lo vuelvo a checar, porque es que somos un equipo, no somos nada más él, es él. Ujú. No, tanto como el que hace esta armación, que ya se puso de moda y dijo, yo te apoyo. Así nosotros también, cuando vemos que el trazo no está, oye, ¿sabes qué el trazo dónde está? Lo checamos, metemos láser, metemos lo que tengamos que hacer, porque no es una obra de una persona, ni es tuya, ni es de alguien, es de todos. Exacto. En conjunto hacemos una construcción. Exacto. No vale nada más echarle la culpa a alguien. Todos somos No, de hecho, la la culpa no es corporation. la culpa nunca es de nadie. La culpa es de todos. Sí. En Siempre. alguien en particular, Ujú. porque, por ejemplo, si tú ves la falla, en otros grupos ha pasado, ven la falla y dicen, no voy a decir, bueno, pues si es tu chamba, Claro. estás con el mismo compañero, si él falla, tú ya fallaste, no se vale. Exacto. Pues entonces, tú ya me habías pasado un presupuesto De la viga del canal, no, del canal sí, de de la la, placa, De la no. placa no. Ok. pues te la vuelvo a cotizar, o la cotizo de nuevo, Ujú. trazo real, si el trazo está real en el de porque la placa la quiero meter de una sola pieza, Sí. bueno, no se puede, no la va a seccionar, ¿Por qué no se puede? no hay placas de 6 metros, ¿Cómo no? no te venden un tramito de placa de 6 metros, te venden a 3 metros, 305, Tienes que hacer 2. a una Ok. unión. Ya empezamos mal. Bueno, Sí, no, se hace, es que eso es lo normal, sí, pues. eso es normal. Sí hay trazos de placas, o si hay placas, hay empresas que venden las placas a 12 metros, Ajá. pero no te venden un pedazo, te venden Toda la hoja. toda la hoja. De 12 metros. Sí. Sí, de 12 metros se meten el tramo. Es ir a buscarla. Sí, pues no puedes, y no te lo venden, las 10 pulgadas no te las venden así. En 3 metros. Pero no le pasa nada a soldarla, pues. No, ese es una unión limpia seca, ¿no? No pierde resistencia. Resistencia. Todos los edificios están soldados en acero. Se hacen uniformes, Claro. se Ok. unifican, sí, no pasa nada. Va que va. Pues entonces, pues ya cuanto antes, porque esto ya sigue. ¿Ah? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Todo bien?
¿Todo bien? Sí, Los niveles tú pues ya los tienes, ¿verdad? sí, ya lo tengo ya marcado, ya lo marqué bien. Aquí Ya nomás hay que subirlo. permisos Sí. para trabajar. ¿Tienes tacha? Sí, ya tengo ya Bendiciones. el nivel de piso terminado de interior. Te los pido Ya aquí normal, tengo con tiempo. el nivel que usamos al metro, ya lo tengo también ahí referenciado. Entonces, ya nomás definirla en lo de arriba y ya trazar la escalera. Sí. Muy bien. Pues, Arqui, nomás explícanos, por favor, entonces, todas las instalaciones que ya tenemos y las nivelaciones, porque creo que vale la pena. Sí, claro. La semana pasada tuvimos el colado de la cimentación, lo que viene siendo zapatas y contratraves. Enseguida se rellenó las cepas a partir del terminado del colado de los elementos. Se rellena con mismo material del terreno, se compacta y después vienen estos muros de block a tesón que le llamamos nivelación. ¿Qué es la nivelación? Pues justo llegar al nivel del terreno natural y enseguida viene una contratrave. En este proyecto le estamos llamando contratrave de desplante. ¿Qué significa? Que vamos a tener otro elemento como la contratrave, pero digamos de un espesor más esbelto, y sobre ese vamos a desplantar los muros de Nova Ceramics. Es básicamente eso. Excelente. Esto viene siendo un dado. Si se fijan, se siembra con el mismo bloque, y por la parte de este lado le meten charola y ese viene siendo el dado, que es la parte superior de la columna. Muy bien. Y aquí ya llevamos parte de los bajantes, o ya todos los bajantes, Así ¿verdad? es. Estos son bajantes Estos vienen- pluviales y sanitarios. Son bajantes pluviales y sanitarios. Es importante colocarlos antes porque justamente como tenemos el ladrillo aparente, Ajá. necesitamos que ya estén listos para cuando, una vez que llegue el muro, ya hagan sus cortes, donde se requiera un corte, donde tenga que pasar, o fachaleta en su defecto. Por eso precisamente es lo que se está avanzando en este punto. Ya revisamos las pendientes. Sí, tienen su 2%. Alan se encargó de eso. Y en unas partes tiene poquito más, pero el 2%. Este que es largo, sí lo tiene. Sí. Sí, más o menos, por ejemplo, Hay que verificar, ¿verdad? Fíjate, este está prácticamente a nivel, Paco, ¿no? no, lo estoy levantando, mire, Ah, no, ya te vi. ¿verdad? Entonces, sí tiene su 2% de pendientes. Ok. Ya te entendí. Es mínima, pero sí la tiene. Sí, Lo mismo acá, sí, también. todos. Aquí nos hacen falta las alimentaciones, ¿verdad? Sí. Sí, pero ya están trabajando en simultáneo. Aquí la ventaja es de que el fontanero también es electricista y nos va a apoyar con ambas partidas. Entonces, ya está considerado eso. También ya están a punto de enviarnos la guía mecánica para saber dónde se van a colocar todas las salidas para los equipos de la cocina. ¿Y las tuberías de subida de agua, Alan? Sí, también esas faltan. Esas faltan, ¿va? Sí. ¿Cómo calculas las pendientes de los tubos? metraje, Pues ya todas 200%. 1.5, ¿no le das 2? Siempre las hemos manejado son entonces, ¿Y por qué no les dan 2? no necesitas estar metido. Es que ese es el porcentaje que nos marca a nosotros el ingeniero. Dale 2, por favor. Pero se puede, si quiere dos, lo dejamos a dos, esto, ¿no? Ok. Pero sí, acerquémonos al 2, por Claro, favor. sí, está bien. Ok. Entonces, de aquí, el colado que es el martes, ¿verdad? El martes vamos a colar la cimentación. ¿Qué te falta para el colado del martes? Ellos en realidad no necesitan nada. Tienen que pasar esa, ¿verdad? Nomás. Sí. Esa Pero ahí la contratrave. libran. Que justo ya es lo que habíamos revisado y no tienen problema. Ok. Pues esto se ve muy bien. Ya vamos para arriba.
En la parte de atrás. Oye, ¿y la cimentación del muro de atrás? ¿Esa cuándo la vamos a hacer? ¿O hasta el final? No, la cimentación ya se puede ir preparando también. ¿Qué va? Sí, ¿Esa no se coló? no. Muy bien, jóvenes. Pues ya está. Paco, arquitecto Martín, gracias. Alan, Gusto. estimado Manuel, este video es tuyo. ¿A quién quieres despedirte? No, ahí andamos. Ahí estamos nada más pendientes por lo que se ofrezca. JM Corporation. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Estás en enobra.org? Se abrace. No, estoy en YouTube. ¿Estás en Por YouTube? aquí, Cota Paredes. Excelente. Pero también te tenemos en enobra.org, estás como JM Servicios. Ok, sí. ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, el teléfono 33 10 76 30 67. Excelente. Es JM Servicios. Más de 35. Por favor, cierren este video con la canción que les vamos a pasar de Manuel, de JM Servicios. Familia, que ante todo evento ya es primero y sobre su trabajo es un legado. Juan Manuel así desde el principio trabajado con honor y pasión, sin rendirse jamás ante ninguna situación. Batalló, resistió y así mantuvo su visión. Hoy es un legado que lleva por nombre JM Corporation.